Este es el lago más famoso de Italia y ha sido el escape de ricos y famosos de todo el mundo por décadas. Resguarda paisajes increíbles, hermosos pueblos y las mansiones más espectaculares de Italia. Acompáñame a descubrir este bello lugar. Soy Diego Perdomo y esto es Un Chamo de Viaje. ¡Bienvenidos al lago de Como! Muy buenos días, mis chamos. Acabamos de llegar a la ciudad de Como porque vamos a descubrir el lago de Como, uno de los lagos más famosos de toda Italia. Miren, mis chamos, esta es la habitación que estoy utilizando acá en Como. El hotel se llama Bed and Breakfast Camerlata Lago de Como. Está relativamente cerca del centro, a 4 kilómetros. Pueden tomar el autobús. Está grande y por acá tenemos el baño. Y debo decirles que está a muy buen precio. Les cuento que la ciudad más grande en el lago de Como es la ciudad de Como, una ciudad que data del periodo romano y que durante la Edad Media tuvo mucha importancia hasta el punto de que peleaba contra la enorme Milán por la hegemonía de la zona. Luego en el siglo XVI pasó a manos españolas y estuvo bajo el dominio español hasta el siglo XVIII, así que tuvo una historia española un poco larga y luego se convirtió en una de las principales ciudades de recreo para la realeza y para los ricos. Acabamos de visitar la Catedral de Como, que es el templo más importante de la ciudad y está preciosísimo. Se trata de una iglesia construida en el siglo XIV y que está construido con un estilo arquitectónico gótico. Sin embargo, las decoraciones son renacentistas y barrocas. La verdad es que por fuera es muy bonita, pero cuando entras se te queda la boca abierta porque está súper decorada con unos altares y unas graderías que están preciosas. Además, el altar mayor está increíble. Miren, esta preciosa estructura es el Palazzo del Broletto, que hoy funciona como el punto de información turística de acá de Como, y es un palacio que data de la Edad Media, está justo al lado de la catedral y es precioso. Ok, mis chamos, aunque es invierno, paramos por un heladito en una gelatería que se llama Vértigo. Tienen muy buenas recomendaciones en Google Maps y los helados son gigantes. Vamos a probarlo. Están buenísimos, además son sin gluten. Miren, al final de Como se encuentra el precioso lago de Como, un lago enorme con unas orillas llenas de montañas que están preciosas. Oigan, hay un dique por acá en el puerto deportivo de Como que tiene unas vistas preciosas del lago y además al final tiene una escultura muy interesante.
Miren, mis chamos, al final del dique se encuentra esta escultura que se llama Life Electric, que está dedicada a Alessandro Volta, el personaje más famoso nacido acá en Como. Miren, este es uno de los sitios más conocidos de acá de Como, el Templo Voltiano, que está dedicado a Alessandro Volta, el personaje más famoso nacido acá en Como, que fue el inventor de la pila eléctrica y el descubridor del metano. Miren, si caminan más allá del Templo Voltiano van a encontrar unas vistas preciosas del lago, algunos jardines y villas preciosas como la Villa Olmo, que ya hasta ahora está cerrada. Oiga, una de las cosas más bonitas que pueden hacer aquí en Como es caminar por el Lungolago, que es como una pequeña avenida peatonal que va por toda la orilla del lago de Como y tiene unas vistas espectaculares. Miren qué bonitas estas escaleras, mis chamos. Aquí llegan los dueños de las vilas directamente al frente desde esta maravilla del lago. Oigan, miren esto cómo es de impresionante. Esta estructura que ven acá es el sitio donde guardan los barquitos, las vilotas. Incluso allá adentro se ven las escaleritas por las que pueden subir directamente desde el barco hasta la casona. Y llegamos ahorita a los jardines de Villa Olmo, una villa preciosa, muy famosa acá en Como y tiene una vista increíble. Los jardines son gratuitos y están llenos de estatuas, vistas, una cosa impresionante. Oigan, miren lo espectacular de la fuente de la Villa Olmo. Está ahorita apagada y en restauración y debe ser impresionante porque ya sí se ve preciosa. Oigan, mis chamos, el desayuno está incluido en el precio del hotel y debo decirles que tiene muy buen precio, aunque no dormimos muy bien porque el tragaluz no funcionaba, así que nos entraba bastante luz. Y nada, vamos a probar esto, que hay bastantes cositas para comer acá. Muy buenos días, mis chamos, ya tomamos el coche y nos vamos a conocer un poco los alrededores del lago de Como. Iniciaremos en Barena, ya vamos tarde porque se me quedó la cámara en el hotel y tuve que regresarme a buscarla. Así que nada, vamos a disfrutar del paisaje en este camino. Y listo, mis chamos, llegamos a Barena después de unos 40 minutos de conducción. El paisaje en el camino es increíble y creo que en tren también hay muy bonitas vistas, lo pueden hacer en tren también. Y nada, vamos rapidito al punto de partida de nuestro tour. Vamos a iniciar el día de hoy haciendo un tour VIP en un barco a través del lago de Como. Vamos a hacer, creo, 2 paradas en el camino y les voy a mostrar unos lugares muy interesantes en este lago, que es uno de los más bellos de toda Italia. Oigan,
Oigan, les cuento que el lago de Como es el tercer lago más grande de toda Italia y uno de los más profundos de Europa. Tiene más de 400 metros de profundidad y tiene la particularidad que se divide en dos brazos por una península donde se encuentra Velayo, un pueblo muy bonito que es famoso entre ricos y famosos. El lago es uno de los destinos más famosos también por la jet set de Europa y del mundo. Y nada, vamos a disfrutar de este bello lugar. Miren mis chamos, esta es Velayo, posiblemente la población más famosa de acá del lago de Como, porque es el punto de encuentro de las celebridades de todo el mundo. Aquí es carísimo quedarse, comer y todo, y el pueblo es muy bonito. Probablemente no visitaré dentro, pero la vista desde el agua es preciosa. Y llegamos, mis chamos, al que posiblemente sea el punto más conocido de todo el lago de Como, que es la Villa del Balbianello, una preciosa villa de finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, que tiene unos jardines impresionantes y que además se puede visitar el interior. El costo es de 25 euros, pero lo más bonito son los jardines, que tienen un costo de 15 euros, que es lo que vamos a hacer porque está incluido dentro de la entrada de nuestro tour. La Villa del Balbianello fue construida por un cardenal en 1787 sobre un antiguo monasterio. A su muerte, su sobrino la convirtió en un centro de reuniones y actividades republicanas, siendo el punto de encuentro preferido por los patriotas italianos. Por cierto, si son fan de Star Wars, aquí se filmó la escena donde Anakin y la princesa Amidala se casan y es preciosa. Gracias a su incomparable ubicación, la villa fue utilizada en varias de las escenas de la saga Star Wars, pero también en Casino Royale de la famosa saga de James Bond. Además, es uno de los puntos más codiciados de toda Italia para la celebración de bodas. Oigan, la villa está impresionante y acabamos de llegar. Llevamos 5 minutos nada más recorriendo los jardines y estamos con la boca abierta. Impresionante los árboles. Y eso que ahorita estamos en invierno, así que muchos árboles están sin hojas y aún así es precioso. Miren mis chamos, esta es la loya de la Villa del Balbianello, una cosa impresionante con estas mega vistas del lago de Como y una decoración que está increíble. Durante el tour, el barco se detiene en varios puntos, pero solo se puede descender en las paradas indicadas en el tour reservado, que en nuestro caso fue la maravillosa Villa del Balbianello. Oigan, a la vuelta es un poco confuso la cosa porque el barco va haciendo paradas en todos los pueblos, pero sin ninguna ruta específica, así que tienes que esperar o preguntar cuándo te toca parar. Y nada, igual estamos disfrutando mucho, solo que estamos en marzo y hay un montón de frío, hay mucho frío, así que abríguense. Y si vienen en otra temporada, igual les recomiendo que se abriguen porque esto está muy cerca de los Alpes y normalmente hay algo de frío por acá.
muchísimos lugares para disfrutar durante un paseo por el lago de Como y se puede escoger cualquiera de ellos para pasar el día. Entre los más famosos se encuentran Tremezzo, con villas y hoteles lujosos, Azzano, que sube a la montaña, o Lenno, cerca a la vila del Balbianello, y con preciosas vistas del lago y las montañas. Uno de los sitios más bonitos en el lago de Como es la población de Varena, que es esta en la que nos encontramos. Es un pueblito medieval lleno de unas callecitas que son escaleras básicamente preciosas que llegan hasta las orillas del lago. Se abren vistas a cada lado que son increíbles, sobre todo al atardecer porque da justo de frente en las montañas. Y nada, por acá hay un par de iglesias que se pueden ver, un montón de casas de colores y restaurantes y de todo donde pueden disfrutar la gastronomía local. Se cree que Varenna fue fundada por los galos antes de la llegada de los romanos. Durante la Edad Media, Varenna acoge a los habitantes de la isla Comacchina, después de que los habitantes de Como destruyeran su pueblo junto con el pirata Barbarroja. Hoy Varenna es una población principalmente turística. Oigan, después de todo un día explorando el lago de Como, paramos a comer en un restaurante que se llama Varenna Mon Amour. Tiene buenos precios, tiene buenas recomendaciones en Google Maps y se ve buena la cosa. Así que vamos a probar qué tal está la comida. Oigan, nos dio apenas tiempo de visitar la iglesia de San Giovanni Battista, de San Juan Bautista. Es una iglesia pequeñita de origen románico y que dentro tiene unos frescos muy bonitos. Ahora vamos a ver si podemos ver la iglesia principal, que es la iglesia de San Juan. Oigan, visitamos la iglesia de San Juan, que es la iglesia más importante de acá de Varenna, y debo decirles que está espectacular. Data de 1313, si no me equivoco, y el interior es una mezcla entre románico y gótico y tiene aún algunas pinturas que datan de inicios de la iglesia. Está muy bonita. Oigan, disculpen que estoy a contraluz, pero con esta impresionante vista quiero despedir este vídeo del lago de Como, un lugar que me encantó y que en verdad, bueno, me sorprendió muchísimo. Coméntenme qué tal les ha parecido y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, mis chamos.